Llegó como si el desierto la hubiera estado esperando, una figura recortada contra el polvo, un vestido que había visto mejores estaciones y dos maletas que guardaban más silencio que ruido. La luna, alta y pálida, parecía una moneda antigua colgada del cielo, y en la estación de Redemption Springs, el viento barría los restos de conversación de la tarde como si quisiera silenciar los murmullos de los curiosos. La primera mirada que la recibió fue la de Frederick Carroll, vestido de gala para una ocasión que él pensaba más importante que la verdad. Había prometido a Zelda Lancaster, en otro tiempo, un porvenir arreglado a base de negocios y apariencias. Aquella promesa se quebró en el porche de la iglesia cuando ante la comunidad le soltó palabras que fueron cuchillos pulidos por la conveniencia. «No encajas en el plan», dijo, con una cortesía afilada. «Eres demasiado independiente, demasiado erudita. Para estos acuerdos necesito a alguien que complazca, no que consulte tratados». Ella no respondió con reproche ni con lágrimas públicas. La humillación la atravesó como un viento seco. Logró que los pulmones se encogieran y las manos se cerraran alrededor de los libros. Caminó por la pasarela de madera entre el murmullo, cada tabla un pequeño estallido de derrota. Los que conocían su nombre sabían de sus estudios en la ciudad del norte, de sus cartas a editoriales, del brillo en su voz cuando hablaba de Emerson, o de los ensayos de la modernidad. Aquella tarde nadie la escuchó. Las miradas la transformaron en rumor. Zelda no era una mujer que se dejara definir por la mirada ajena. No obstante, la vida le exigió reconocer que el mundo no era solo ideas y páginas. Requería techo, comida y un sitio donde plantar cada mañana la intención de levantarse. Se quedó una noche en la estación, sentada sobre su maleta, con los libros apilados como defensas silenciosas. Al amanecer, emprendió el camino hacia el único lugar que prometía un trabajo sin condiciones de etiqueta. Los ranchos que salpicaban el borde del pueblo, donde las manos hablaban más fuerte que las palabras y donde la tierra dictaba la verdad de cada jornada. El trayecto la dejó más polvorienta, pero también más ligera. La distancia de Frederick era, de algún modo, una liberación. Mientras caminaba, pensó en los párrafos que la habían convencido de salir un día de la ciudad e ir hacia tierras rudas. La educación no como lujo, sino como antorcha, la lectura no como jerarquía, sino como puerta. Quería comprobar si, en un lugar que había sido siempre mitad muslo de tierra, mitad horizonte, esas puertas podían abrirse. Redemption Springs no era un lugar de grandes lujos. Las fachadas de madera crujían en los vientos secos y las tiendas cerraban temprano. La iglesia tenía el tejado parchado y la oficina del sheriff olía a cuero y papel. Pero había una vida clara, hecha de horarios del ganado, de silencios compartidos bajo el almuerzo y de miradas que se medían en horas de trabajo. Fue allí donde la vio por primera vez. La casa ranchera de Ethan Whitmore, cuya reputación de vaquero no necesitaba adornos. Ethan era hombre de pocas palabras, de ojos como carbón encendido, piel curtida por el sol y manos que sabían decir su verdad cuando sujetaban la rienda. Ella llegó al portón cuando el día empezaba a arrugarse en tonos dorados. Ethan la observó con la distancia que reserva quien ha visto pasar demasiadas presas y pocas sorpresas. No dijo nada al principio, dejándola hablar si le parecía. Zelda explicó con serenidad que buscaba trabajo, que los libros venían con ella porque eran, en cierta medida, su oficio y su compañía. Ethan dejó que sus ojos midieran cada palabra, cada libro. Cuando vio el volumen de Mark Twain entre las manos de Zelda, una comisura de su boca cedió a la curiosidad. «No sé leer como quien vive de cartas y cuentas», admitió él, con una honestidad que sonaba a confesión sobre el porche. «Pero sé reconocer quién trae pan a esta mesa». Ella le ofreció una mirada que mezclaba prueba y promesa. «Puedo enseñarte», dijo Zelda. «A ti y a los tuyos. A cambio, alojamiento y trabajo. No busco caridad. Busco un lugar donde mis manos y mi cabeza sirvan». Hubo un silencio que olía a posibilidad. Ethan, que había comprado tierras con sudor y juramentos, también coleccionaba cierta soledad. Reconocerlo públicamente era raro, pero la oferta de Zelda no venía envuelta en condescendencia. Propuso, al final, algo que sería la llave de ambos destinos. Le daría estancia, comida y un pago justo, y a cambio ella aceptaría enseñar a cambio de su manutención.
Nadie escuchó reglas escritas. Firmaron un acuerdo a su modo, un apretón de manos entre dos treintañeros que sabían del riesgo de las palabras. Después del primer encuentro, entre el polvo que se arremolinaba al caer la tarde, Zelda entró a la cocina de la casa ranchera. Allí estaba Mrs. Chen, una mujer de carácter templado y sonrisa contenida, que hacía de ama de llaves y corazón doméstico del hogar. Había llegado años antes, con historias propias de una tierra lejana, y se ocupaba de que la casa oliera a pan caliente y a salsa de té. Observó a Zelda con una mezcla de curiosidad y evaluación, y pronunció palabras que eran más bien bendición. «Tendré caldo listo», dijo, «y después, un lugar en la despensa para tus libros. No te prometo más de lo que hay, pero aquí, cuando todo golpea, solemos compartir lo que queda». Ethan no intervino, dejó que ellas organizasen el territorio interno. Su territorio externo era la llanura, los cercados y la manera en la que se hablaba con los caballos. Aquella noche, la casa estrecha acogió una tentación silenciosa, la convivencia de conocimientos opuestos. Zelda desempacó los libros junto al fogón, uno de ellos enrollado en un paño de tela. No les dio tanto valor por su valor comercial como por su promesa de llevar luz. Los rancheros, Jack y Tom, jóvenes trabajadores de la hacienda, entraron a curiosear. Eran hombres buenos, con manos fuertes y miradas que todavía no habían aprendido a sostener la vergüenza de la ignorancia. «Esto es para chicos de ciudad», dijo Tom, cruzando los brazos. «¿No para ranchos?» «Todo sirve en la vida», respondió Zelda, con una quietud que no pedía permiso. «Saber leer ayuda a afirmar con asteriscos que no vendan tu tierra por la noche». Ethan lanzó un suspiro que fue de advertencia y de ternura. Había algo de su orgullo en lo que ambos jóvenes percibían, una resistencia a la idea de que las letras pudieran explicar la valentía, pero también había, en su interior, una fatiga de depender del rumor y los apodos. Accedió a un experimento sencillo. Zelda haría una lección con ellos por la tarde, después de las labores del campo. La primera clase no fue formal. Se sentaron en torno a una mesa gastada con una lámpara de aceite e intentaron domar las letras como si fueran animales esquivos. Zelda comenzó con el alfabeto, pero lo hizo mediante objetos que conocían. La A de asada, la B de bejuco, la C de caballo. Jack, cuya especialidad era la reparación de cercas, aprendió a relacionar cada forma con una herramienta. Ethan, que había prometido partes de su orgullo en la casa esa noche, puso la barbilla sobre el puño y dejó que las palabras entraran por el oído. Hubo un momento que quedó grabado. Zelda abrió un libro de Mark Twain y leyó en voz alta, no el texto exacto ni la cita, sino una paráfrasis que conservaba la ironía y el calor del autor. Habló de un río que enseñaba más con su curso que muchos maestros con sus discursos. Ethan parpadeó. La cadencia de las frases hizo que la llanura pareciera menos inmensa. Las palabras crearon mapas que él no había sabido que necesitaba. Sus dedos, tras pasar por la cuerda del lazo y por la madera del arado, buscaron ahora la delgada textura de la página. Lo que había empezado como curiosidad se transformó en hambre, la sonrisa de descubrimiento de un hombre que, por primera vez, entendía que la lectura podía describir lo que él hacía sin despojarlo de su valor. Los días que siguieron fueron de trabajo y de reglas adquiridas. Zelda enseñaba al amanecer, cuando la luz inclinada y fría facilitaba el aprendizaje. A mediodía atendía la cocina y las cuentas. Por la tarde, se sentaba con Ethan para ayudarle a leer cartas o listados de precio. Enseñó a los peones a escribir su nombre. Fue un acto de soberanía mínima que resonó como una proclamación. Jack escribió su primera firma como una línea indecisa y con el tiempo convirtió esa línea en trazo propio. Tom encontró en las letras la posibilidad de enviar correspondencia a su hermana en otra comarca. La escritura se convirtió en puente. Mrs. Chen se volvió su mano derecha. No solo cocinaba y limpiaba, traducía gestos, calmaba ansiedades y enseñaba paciencia. Tenía un temple para observar y una voz para decir las verdades necesarias sin herir. Cuando alguien se reía en la taberna, soltando que la maestra venida de la ciudad se había acomodado, ella respondía con un plato humeante y una mirada de respeto que cerraba bocas. Hay gente que piensa que las ideas son cosas para mostrar, dijo Mrs. Chen una tarde.
pero la maestra trae algo que no se ve, costumbre de pensar. Eso no se compra en un mostrador. Mientras tanto, la granja de Ethan fue transformándose a un ritmo que sorprendió a propios y extraños. Pequeños trámites dejaron de ser fábulas temidas, cartas de compras, registros de ganado, una factura mal escrita que antes hubiera quedado en manos ajenas y ahora se discutía con propiedad. Zelda y Ethan, en un ejercicio de paciencia y afecto, se pusieron a traducir contratos. Ella le enseñó a leer cláusulas, a buscar letras pequeñas que escondían trampas, a reconocer firmas falsas. Fue una labor táctil y mental, pasar el dedo por el papel, buscar sellos, comparar fechas. Ethan aprendió a no dejar que nadie decidiera por él. A cada pequeño triunfo correspondía una taza de té celebratoria y una broma que echaba al suelo la solemnidad del aprendizaje. El pueblo empezó a hablar de aquello como de una novedad. Algunos aplaudían la valentía de la mujer que enseñaba. Otros murmuraban que nadie cambiaba el orden natural de las cosas sin pagar precio. Thornton, el terrateniente que dominaba vastas hectáreas tierra adentro, era un nombre que circulaba en las sombras. Era hombre que miraba con recelo a quienes amenazaban su posición, y en su entorno, esa posición se defendía con contratos y con la maquinaria del poder. Hasta entonces, Thornton no había aparecido en persona. Bastaban sus abogados y sus carteros para poner nerviosos a propietarios recelosos. Pero los cambios en la granja de Ethan, las firmas claras, los registros pulcros, una nueva postura frente a documentos, eran como una mecha que podía encender fantasmas. En una ocasión, un mensajero vino desde las oficinas de Thornton con una factura que, a simple vista, exigía pago por una franja de tierra que, según sus papeles, debía haber pertenecido al señor Whitmore. Ethan y Zelda se sentaron a la mesa con el documento extendido, la tinta seca como amenaza. Zelda leyó en voz alta. Las cláusulas eran técnicas, con frases que parecían válidas a una lectura apresurada, pero había una notoriedad, una fecha anterior a la compra real, un testigo cuyos apellidos no figuraban en otros registros. Al final, una firma que no concordaba con el sello. Si no supiéramos leer, murmuró Ethan, dejaría que nos lo quitaran por cortesía. Si no supiéramos leer, replicó Zelda con firmeza, perderíamos por ignorancia. Saber es cuestión de defensa. No hicieron la disputa en la plaza. Primero, acudieron a alguien que conocía las leyes escritas, un abogado ambulante que de vez en cuando pasaba por Redemption Springs. No fue un profesional del gran mundo, pero conocía las trampas locales. Les dijo que la factura tenía fallos formales y que, con testigos y la documentación de compra, la demanda de Thornton podía enfrentarse. Pero también advirtió de que el enemigo no conllevaría escrúpulos, el recurso sería lento e intimidatorio, y en los pueblos, la presión social puede ser tan contundente como las leyes. El rumor tomó la forma de sombra. Thornton, que hasta entonces había parecido lejano, empezó a ocupar conversaciones en la cantina y en el mercado. Era un hombre de presencia, carrozas forradas, peones que hablaban su nombre con la reverencia del miedo, abogados que se movían con la seguridad de quien cree tener derecho de nacimiento. Entre los sirvientes que le respondían con ojos de yeso, circulaban historias de cercados dados de baja por la noche, de marcas que desaparecían y de documentos manipulados. Ethan oyó todo aquello con la serenidad de quien colecciona granos de sal antes de preparar el guiso. Su temperamento no era impulsivo, pero tampoco resignaba lo suyo. Los primeros actos de hostigamiento fueron pequeños, como semillas de otoño. Una mañana, Jack llegó sudando a la cocina para avisar que una de las vallas del potrero había sido cortada cerca del arroyo. No había ganado robado, pero la intromisión tenía intención. Era aviso, prueba de que la defensa de la tierra podía ser burlada. Ethan fue al sitio y en la madera nueva encontró huellas que hablaban de mano experta y de sigilo nocturno. No había herramientas dejadas a la vista ni rastros de una pelea. Las marcas eran calculadas, profesionales. Zelda observó la valla con un nudo en la garganta que se convirtió en decisión. Aquella intimidación no iba dirigida solo a Ethan. Era un mensaje contra todo lo que su escuela representaba, la capacidad de reconocer papeles, de cuestionar firmas, de organizar pruebas. La educación no era para Thornton, sino un enemigo que debía minimizarse.
Ethan, en una noche de inquietud, se sentó junto al pozo y habló en voz baja con Zelda sobre lo que significaba defender lo propio sin caer en violencia desmedida. Ella le propuso un plan, no confrontación por confrontación, sino documentación, registrar testigos, asegurar escrituras, llamar la atención del juez local si la mano que se insinuaba tras las venganzas se atrevía a más. No era heroísmo teatral, era estrategia. Ella comenzó a enseñar a los hombres cómo anotar horarios, cómo describir huellas, cómo conservar un trozo de valla cortada como evidencia. Eso convirtió la casa ranchera en cuartel de inteligencia civil, pizarras con fechas, sobres marcados, silencios en los ojos de los peones que aprendían a ser custodios de la verdad. La comunidad, sin embargo, reaccionó con mezcolanza. Algunos apoyaban la idea de defender la tierra con la ley. Otros opinaban que la ley en los tribunales de la capital no siempre favorecía a los pequeños. Las historias del país hablaban de jueces que cerraban los ojos ante el poder y de pleitos eternos que terminaban con costosas bancarrotas. Zelda, que entendía la lentitud de los procesos, insistió en una doble vía: litigio y fortalecimiento comunitario. Si ganaban en justicia o si no, la escuela debía fortalecerse para que otros no repitieran la vulnerabilidad de las firmas mal leídas. Hubo noches de barbecho emocional, en las que Ethan se despertaba a la mitad de la madrugada preocupado por marcas en papeles, y noches de aprendizaje, en las que la lectura de un párrafo bastaba para que la risa renovara el ambiente. La relación entre ellos crecía sin forzarse, se tejía con silencios compartidos, con la cercanía de manos que arreglaban cercas juntas y con la intimidad de un conocimiento que ya no era patrimonio de unos pocos. Ethan enseñó a Zelda el arte de curvar una herradura y Zelda le habló de Emerson para que supiera que la autoafirmación no era egoísmo sino sentido de responsabilidad. En el pueblo comenzaron a aparecer niños en la puerta de la casa ranchera. Algunos llegaban tímidos, otros con la insolencia de los que creen que la escuela es un lujo. Zelda abrió, modestamente, una mesa de enseñanza, al principio para los hombres del rancho, luego para los hijos de la vecindad. Jack y Tom ayudaban a convocar a los chicos, y Mrs. Chen preparaba un pan que alimentaba las jornadas. La maestra de ciudad enseñaba a escribir cartas, a entender fechas y a sumar cuentas de una forma que sonaba a magia para quienes habían vivido la vida como un ciclo de gestos. A medida que las lecciones se multiplicaban, también crecían las expectativas. Ethan, que había aprendido a firmar su nombre con firmeza, fue más allá. Comenzó a escribir cartas de reclamo. Su letra era torpe, con trazos anchos, pero transmitía firmeza. Una misiva dirigida al representante local de tierras fue redactada con ayuda de Zelda, que pulió el lenguaje hasta hacerlo claro, respetuoso y exigente. Fue una acción que, para muchos, cambió la naturaleza del conflicto. Ya no era solo un asunto de terreno. Era la demostración de que se podía tomar la palabra por la vía escrita y exigir que se respetara la ley. Y entonces, un día, cuando la escuela comenzaba a mostrar fruto en las manos de los chicos y la confianza se extendía como una sombra cálida, una carta con sello de Thornton llegó al amanecer. No fue un mensaje amable, venía con un tono que no dejaba lugar a equívocos. Exigía que Ethan desistiera de complicar asuntos que, según la versión, atentaban contra el orden establecido. Las palabras eran medidas, pero la intención cortaba como el filo de una navaja. Ethan puso la carta en la mesa y cerró los ojos por un instante, como si quisiera contener la costumbre de responder con puño. Zelda la leyó con calma. Su rostro no mostró sorpresa, solo la frialdad de quien contempla un ataque esperado. Había en la firma un emblema grabado con la seguridad de quien cree tener mano sobre el mundo. Aquella noche, la casa quedó en una tensión que no se quiso convertir en dramatismo. Se hicieron planes, no proclamas, más registro de documentos, la búsqueda de testigos, la creación de pequeños legajos con pasadas de las compras de la comarca. Pero en los corrillos del pueblo, la noticia se amplificó. La disputa se movía de la intimidad del rancho a la arena pública. Una semana después, cuando la luna se preparaba para eclipsar otra madrugada, Jack apareció en la cocina con la cara pálida. Había descubierto en el campo, cerca de la valla, marcas nuevas.
las cuerdas cortadas, los postes con señales y clavado en uno de ellos un trozo de cuero con el símbolo de Thornton. No era una simple travesura, era una advertencia directa. Habían escritas palabras en la madera con un punzón: cuidado con los que enseñan. Ethan miró la marca, tocó la madera y en la quietud de la noche gruñó algo que sonó como juramento. Zelda, sin dramatismo, tomó nota, escribió la descripción y preguntó por testigos. Su mente ya estaba en la lógica de preparar pruebas. Conservar los trozos, preguntar al herrero del pueblo si había visto herramientas específicas, interrogar sin acusar a los ocasionales viajeros. La escuela, la aparición de los niños, la carta y el símbolo clavado en la valla eran piezas de una misma historia que se cerraba como un puño. El viento mojó de arena las ventanas. En la lejanía, el resoplar del ganado parecía ajeno a lo que sucedía en la casa ranchera, como si la naturaleza se negara a tomar partido. Sin embargo, la comunidad ya no podía mirar hacia otro lado. Había un bloque que opinaba que enfrentarse era perder, y otro que sostenía que la dignidad no se negocia. La división era sutil, hecha de silencios y de apoyos contados. Esa noche, antes de acostarse, Zelda se sentó en el porche con un cuaderno en el regazo y una lámpara que escupía luz cálida. Escribió una lista de nombres de testigos, fechas y objetos. No era la obra de una mujer frágil, era la de alguien que había decidido convertir la ciencia de las palabras en arma para proteger lo que tenía. Ethan salió a unirse a ella. Ambos miraron el cielo despejado y sin grandes promesas sellaron una alianza tácita. Defenderían su tierra con la ley y con la comunidad, con la fuerza de la razón y con la paciencia del trabajo. Pero no todo conflicto se resuelve con orden. La sombra de Thornton no solo tenía abogados, tenía mano en los caminos y en las noches. El mensaje clavado en la valla era el primer acto visible de una campaña que apenas comenzaba. En la mañana siguiente, cuando el alba tiñó de rosa las llanuras, varios vecinos pasaron por la granja con preguntas que, disfrazadas de curiosidad, llevaban inquietud. La tensión era una cuerda tensada entre dos rocas, y cuando la vida se sostiene sobre cuerdas flecha, basta una brisa para que el sonido del peligro se propague. Zelda lo intuyó y también supo que debía convertir la intuición en plan. Más clases, más registros, más pruebas, más voces. Enseñar, ahora, era también una tarea defensiva. No habían pasado semanas desde la llegada de la mujer misteriosa al desierto, cuando la tranquilidad de Redemption Springs empezó a fracturarse. La promesa de sus lecciones, la firmeza del vaquero que aprendía a leer y la sombra de un poder que no toleraba recomposiciones, se entrelazaban en un nudo que pedía resolverse. En la habitación donde los libros emergían como armas de papel, el calor del fuego parecía ignorar que fuera, allá afuera, alguien ya planeaba el siguiente movimiento. La marca en la valla ardió en la memoria de todos como un reproche. Cuidado con los que enseñan. No fue una amenaza hueca, fue el recordatorio de que el poder tenía maneras de mostrarse sin hablar. Silencios, sellos, hombres que llegaban de noche. Durante los días que siguieron, la casa ranchera se convirtió en algo que ya no era meramente un hogar. Era oficina de archivos, refugio de testimonios y escuela. Las tardes se llenaron de sobres, copias, preguntas y anotaciones con la seriedad de quien prepara una defensa que no admite improvisaciones. Zelda, que había llegado al pueblo con la humildad de quien presta su saber, fue ahora la mano que organizaba pruebas. No se trataba de jugar a los tecnicismos, se trataba de entender cómo una tinta podía arrebatar una parcela y cómo una fecha podía transformarse en sentencia. Leyó los papeles con ojos de ferretera. Buscó concordancias, sellos, referencias cruzadas en los libros de cuentas de la compra original que guardaba Ethan en un cofre de madera. Aquella caja, hasta entonces un objeto doméstico, se volvió archivo público, facturas, recibos de pago, notas del vendedor, una hoja que, doblada y arrugada, marcaba el día real en que la tierra había cambiado de manos. La clave no estaba solo en lo evidente, sino en el detalle oculto. Zelda comparó con calma la factura que Thornton había presentado con la letra de la supuesta firma, la inclinación, la presión, la manera de cerrar la R en el apellido. No había coincidencia. Además, en el talonario apareció un número de sello que no correspondía al año en cuestión.
2 testigos, un carretero que recordaba la fecha por un acontecimiento local y el herrero que había estampado un clavo con su marca, confirmaron la cronología. Los documentos de la compra original tenían un sello de depósito en la iglesia con una estampilla que, por azar de calendario, fue colocada el mismo día que una tormenta que los ancianos del lugar recordaban con precisión. Eso sería prueba: la naturaleza, la memoria colectiva, las marcas objetivas. Pero en los tribunales del condado, las pruebas deben entrar alineadas y las voces deben escucharse con compostura. Thornton no iba a presentarse con su guardia y decir: «He sido deshonrado». Vendría con carta, con abogado, con la apariencia de quien tiene derecho y con la voz de quien supo siempre cómo articular los silencios. Su representante, un hombre de traje recortado y modales precisos, Peyton, hizo llegar su correspondencia con la frialdad de quien transforma la vida de otros en expediente. Sus cartas olían a formalidad y a certeza. La decisión tomada por Ethan y Zelda no fue la de encender odios, fue la de asumir la contienda. Prepararon una estrategia doble: recoger más evidencia y, sobre todo, preparar al vaquero para la sala del juez. No pretendían que Ethan hablara con floritura legal, pretendían que hablara con la verdad, con hechos y con la dignidad que se sostiene cuando los papeles lo demuestran. Las lecciones con Zelda cambiaron de tono, pasaron de ser clases sobre lectura y letras a prácticas de testimonio. Practicaron cómo contestar preguntas de manera precisa, cómo explicar sin histeria lo que se había vivido y cómo presentar un documento sin caer en la tentación de la indignación. Las noches de práctica eran una sucesión de repeticiones. Ethan, con la frente arrugada por la concentración, ensayaba la forma de decir: «Esta firma no es mía», sin que aquello sonara a resentimiento, sino a hechos. Zelda le corrigía la entonación, le pedía que mirara a los ojos del juez, que sostuviera la verdad en la voz como quien agarra una cuerda firme. Jack y Tom escuchaban en el umbral, habían aprendido a anotar y a cuidar. Su primera labor civil era la de custodios de la memoria, retener fechas, nombres y circunstancias para que nada se deslizara entre los dedos. La comunicación con el abogado ambulante fue prudente. Les recomendó que acudieran al juzgado del pueblo vecino en primera instancia y, en caso de confrontación, que preparasen el recurso para la Corte Superior de la capital del condado. Había que medir fuerzas, dice el sabio, y no gastar honor en batallas que no conducen a nada. Pero la sombra de Thornton no se limitó a las cartas. Su presión creció como marea. Aparecieron advertencias en la cantina. Mensajeros con sonrisas forzadas preguntaron por el dueño del rancho, y una noche alguien arrojó piedras al ventanal de la pequeña aula donde los niños recitaban sus letras. La escalada empujó a la comunidad a definirse. Algunos vecinos, que siempre habían mantenido una prudente distancia para preservar su paz, se acercaron una mañana con cajas de libros y herramientas. Trajeron también firmas para acompañar el recurso. La idea ya no era solo de una casa. La escuela había enredado su raíz en la vecindad. Entre quienes se presentaron como apoyo, hubo viejos que juraban conocer la historia de los sellos, mujeres que ofrecían testimonio de transacciones y un histórico capataz que recordó el día en que, por error, se registró un cambio de ganado que entonces, de manera anecdótica, coincidía con la compra de Ethan. Todo eso fue hilando una tela que había de sostener el juicio. Llegó el día de la vista en la sala local. El juzgado de madera se llenó de voces contenidas. El polvo del aire parecía apegarse a la seriedad de los presentes. Peyton apareció pulcro, con una carpeta bien ordenada y con la seguridad de quien había tratado con jueces antes. Thornton, que había decidido no exponerse personalmente en las primeras instancias, dejó que su sombra se representara por aquel hombre de ley escrita. Ethan ocupó un lugar junto a Zelda, que llevaba en su bolso los originales y sus copias, con la calma de quien sabe que el tiempo de demostrar es el mismo que el tiempo de esperar. La primera parte del encuentro fue un intercambio técnico. Peyton habló de títulos, de la presunción de regularidad de los documentos que presentó su cliente y citó la doctrina local según la cual la posesión prolongada podía constituir derecho. Fue un discurso que buscaba transformar el hecho en norma. Quería convertir una hoja en sentencia mediante la sola convicción. Zelda fue la siguiente en intervenir, no con retórica florentina, sino con precisión.
expuso las discordancias entre sellos, leyó en voz alta pasajes de las facturas y mostró que el testigo que aparecía en la documentación del contrario no figuraba en otros registros. Su voz no fue la de la maestra condeciéndole a un niño, sino la de la técnica que explica una cuenta. Los murmullos parecieron inclinar la sala hacia la claridad. Piton respondió con esmero. Insinuó que el cofre con recibos podía haberse manipulado, que la memoria de los testigos era traicionera y que la ruralidad era terreno fértil para errores humanos. Intentó hacer tambalear la veracidad de los relatos, cuestionando fechas, insinuando omisiones. Pero el herrero dio su testimonio con solemnidad. Recordó la noche de la tormenta y el sello que estampó en esa jornada. El carretero, con manos ásperas y ojos teñidos de cansancio, confirmó la ruta y la fecha de su viaje. El corolario fue una pieza que Piton no esperaba. Un pescador que solía vender en el mercado, una nota suelta con una referencia al pago y la fecha, una esquina de papel que por azar se conservó en una caja de herramientas. La concordancia de múltiples testimonios, la unión de la memoria y de documentos menores, hizo que la narrativa de Ethan y Zelda tomara cuerpo. El juez local, un hombre de cejas pobladas y mirada serena, escuchó con fiebre fría, interrogó, pidió más, pidió precisiones. La justicia en los pueblos tiene, como todo, un ritmo que mezcla formalidad y relación. No es tan implacable como las grandes cortes, pero es sensible a la verdad que aparece con paciencia. Al final, la decisión fue favorable. El tribunal local dictaminó que existían dudas razonables sobre la autenticidad de la reclamación de Thornton y que se debía proceder con cautela. No era una victoria definitiva, pero era una puerta abierta. Thornton, herido en su orgullo y en su bolsillo, decidió entonces escalar el caso a la corte del condado. Subir el pleito a la capital del condado era la jugada que todos temían, y sin embargo, también la que podía cerrar el asunto de una vez por todas. La ciudad del condado tenía jueces con menos contacto con la gente y más inclinados a los formalismos. Allí las palabras se juzgan con reglamentos y precedentes. Para Ethan, significaba enfrentarse a un escenario más frío y más vasto. Prepararon su viaje como quien se dispone a cruzar un río con un arca de papeles. Con cuidado. El desplazamiento fue una nómina de días, carreteras polvorientas y alojamientos en posadas de madera. En cada noche de viaje, Zelda repasaba los folios, los marcaba con tiza y añadía notas en los márgenes. Ethan, que había aprendido no solo a leer, sino a valorar la paciencia de un procedimiento, se sentó junto al fuego y repasó, palabra por palabra, lo que diría. No buscó discursos. Buscó la verdad contenida en la frase corta y directa. En la capital, la presencia de Thornton se sintió de inmediato, su casa representativa, su carruaje y la red de apoyos. Piton desplegó una lógica implacable, neutralizar detalles, cuestionar aseveraciones, pintar la ignorancia como opción individual y no como circunstancia estructural. El día del juicio, la sala del condado olía a pólvora antigua y a esperanzas contenidas. La ciudad traía rostros que no conocían los valles y que trataban de medir la fuerza de los que venían del territorio. Los testigos de Redemption Springs desfilaron uno a uno. El herrero, el carretero, el capataz, el herrador que había visto la marca clavada en la valla. Sus declaraciones, lejos de ser tímidas, poseían la serenidad del pueblo que dice lo que sabe. Zelda presentó los papeles con una calma que hizo pensar a más de uno que en su bolso llevaba no un tesoro privado, sino el argumento central de una comunidad. La contrapartida fue un desfile de técnicas y de sutilezas legales. Piton argumentó con maestría. Presentó registros que, en una lectura superficial, parecían sostener la reclamación de Thornton. Sacó al estrado peritajes que discutían la caligrafía. Puso en duda la conservación de los documentos y con ello buscó sembrar la duda. Sin embargo, Zelda y Ethan tenían algo que Piton no pudo desmontar. La coherencia de las pruebas dispersas y el testimonio de quienes habían sido testigos de una cadena de hechos. Además, Zelda introdujo un elemento imprevisto, la lectura, en voz alta, de una cláusula dentro de un contrato anexo que demostró la intención de engaño. Fue un momento como abrir una caja sellada.
Esa cláusula, leída lentamente por Zelda, describía una operación en la que una fracción de tierra se reservaba para uso pastoral según contrato suscrito, una frase técnica que fuera de contexto parecía normal, pero que al examinarse junto a los sellos mostró una interpolación, un enmendado que no respetaba la norma. Zelda explicó cómo, en la práctica rural, esa frase funcionaba para desviar derechos y cómo la ausencia de testigos válidos en la firma inicial era la punta de una madeja. Sus palabras, sustentadas en la presencia de los testigos y en la evidencia documental, comenzaron a quebrar la torre de formalidades que Peyton había erigido. Cuando llegó el turno de Ethan para hablar, no fue con grandilocuencia. Contó con sus palabras de hombre que había trabajado la tierra toda su vida cuando salió a comprar y con quien hizo el pago, como recuerda la noche de lluvia y el recibo que dejó en la casa del vendedor. ¿Cómo? En los años siguientes, las dudas comenzaron cuando un papel llegó a la puerta reclamando lo que ya había sido comprado. No pidió emotividad, relató hechos. Y cuando dijo que su nombre estaba en susurros y que la escuela que abrían era la causa de ese ataque, muchos en la sala sintieron que se trataba de algo más profundo que un simple pleito. Era una disputa por el derecho a existir como sujetos de la ley. El veredicto del juez Harrison no fue inmediato. Cerradas las pruebas, se retiró a deliberar. La tensión rozó la sala como una humedad. Al cabo de algunas horas, la sentencia llegó. La corte resolvía a favor de Ethan Whitmore. Consideraba que había pruebas suficientes para invalidar la reclamación de Thornton y ordenaba la restitución plena de los terrenos y la reparación por daños menores. Fue un golpe legal y simbólico. En la sala brotó un murmullo que se convirtió en aplauso contenido. Ethan, que había soñado con esta posibilidad, pero la había vestido de reserva, lloró sin vergüenza. Zelda corrió a su lado, se abrazaron como si en ese gesto se sellara todo lo vivido. No hubo lágrimas de triunfo vacuo, hubo alivio, hubo justicia que se manifestaba con el temblor de quienes habían luchado con la ley en una mano y con la palabra en la otra. La reacción en Redemption Springs fue vehemente y celebratoria. La noticia corrió por el pueblo como un fuego que anuncia lluvia. Thornton, humillado, intentó explicar la pérdida con la pompa de los ofendidos. Prometió recursos, advirtió con cartas formales, pero su estatura había sido menguada ante los ojos de los vecinos que ya no le tenían el mismo miedo. La victoria jurídica fue el punto de inflexión. A partir de ese día, la escuela de la casa ranchera dejó de ser un experimento para convertirse en institución que merecía apoyo. La boda, cuando llegó, fue íntima como habían deseado. No hubo ostentación. La ceremonia se celebró bajo el porche, entre tableros de madera y con las promesas escritas en un papel sencillo. Ethan tomó la iniciativa que, en otro tiempo, le habría costado. Leyó delante de los presentes una carta que había preparado con esfuerzo. Sus palabras no fueron poesía de salón, sino la expresión humilde de la transformación que había vivido. Prometió no decidir en su casa sin consultar. Prometió sostener la escuela como parte de su vida y prometió, en una frase que llevó a algunos a sonreír, no usar nunca más mi firma para asuntos que no haya entendido. Zelda contestó con una promesa que combinó ternura y firmeza. Enseñaría mientras pudiera y fundaría con Ethan un hogar donde el saber fuera herramienta y no simple adorno. Mrs. Chen, con los ojos brillantes, repartió pan y puso en cada plato una porción de la lealtad que la comunidad había mostrado. La fundación formal de la escuela fue un acto que tomó meses. Requirió limpieza, reparaciones, un pizarrón que Zuckerberg no habría imaginado, bancos hechos a mano, cuadernos cosidos y lápices de grafito. Los niños llegaron con la curiosidad en los dedos y con los padres observando el cambio con aprensión y esperanza. Zelda organizó el plan de estudios, lectura, aritmética práctica, conocimientos de agronomía básicos, cómo leer el tiempo, cómo contar por lotes el ganado, y nociones de derecho elementales, cómo reconocer una firma, cómo conservar un recibo. No era una instrucción abstracta, era una educación pensada para convertir vidas en fuentes de autonomía. Jack, convertido ya en ayudante de confianza, fue nombrado encargado del patio y de la disciplina de jovencitos. Tom, por su parte, se hizo responsable de las comunicaciones, el envío y recepción de cartas para el rancho y los vecinos.
Con el paso de los años, la escuela creció. Lo que inició en torno a una mesa, se expandió a una pequeña aula separada. Más familias vieron el sentido de aprender y enviaron a sus hijos. La fama de la escuela alcanzó a ranchos lejanos. De vez en cuando, llegaba una mujer con un bebé pidiendo que lo aceptasen, y Zelda abría espacio con la misma dignidad con que había abierto libros alguna vez. Todo aquello se tradujo en minorías de resistencia. Siempre hubo quien pensara que el orden no debía tocarse, pero la corriente mayor fue la de la transformación práctica, nombres firmados y contratos defendidos. Daniel y Rose nacieron en una madrugada clara, entre el chequear de los animales y los libros reposando sobre la mesa. Fueron criados con la mezcla de tierra y letras. Daniel recibió lecciones de arado y, por las noches, de lectura. Rose aprendió de su madre a leer en voz alta y de su padre a dirigir cuadrillas de trabajo con respeto. Sus juegos eran híbridos. Contaban vacas y luego resolvían problemas en hojas. Jugaban a ser juez y maestro simultáneamente. Crecieron con la certeza de que su apellido sería asociado al instituto que su madre había ayudado a edificar. Con la creación de la escuela, no tardaron las propuestas para formalizarla. Algunos funcionarios de la capital manifestaron interés en convertirla en un centro registrado, con beneficios y reconocimiento. Las solicitudes administrativas implicaron papeleo, requisitos y la necesaria lucha por acreditaciones que, en ocasiones, demandan más paciencia que pasión. Zelda se movió con sagacidad, redactó propuestas, convenció a educadores de otras poblaciones para que dieran su respaldo y organizó una muestra pública donde los niños expusieron lo aprendido. Fue un día de orgullo, de mesas con trabajos, de demostraciones de aritmética aplicada y lecturas en voz alta que parecían himnos de pertenencia. Aún así, décadas después, el mismo ciclo de amenaza volvió a presentarse, aunque en tonos distintos. Un político de la capital, Fleming, propuso nuevas regulaciones educativas que, sin intención explícita contra la escuela, implicaban requisitos que solo instituciones con fondos podían satisfacer. La ley, disfrazada de modernidad, sesgaba a las pequeñas escuelas rurales. Edificios con cierto tipo de estructura, profesores con diplomas que solo las ciudades podían otorgar y pruebas burocráticas que exigían desplazamientos caros. Para muchos, era un intento velado de centralizar el control educativo. La respuesta de Zelda fue política sin dejar de ser educativa. Reunió a los padres, organizó a los maestros, envió delegaciones a la capital y reunió una coalición de escuelas rurales. No eran migrantes de ideologías, eran guardianes de la posibilidad de que sus hijos aprendieran sin abandonar la tierra. Prepararon un informe en el que demostraban lo que ya sabían: cómo la educación rural había reducido la explotación, cómo las firmas de los campesinos habían protegido su patrimonio y cómo la movilidad social se había incrementado. Era un dossier técnico y humano a la vez. El enfrentamiento con Fleming fue una pelea pública. Hubo audiencias en la Cámara local, discursos donde el político habló de eficiencia y modernidad, y réplicas donde Zelda expuso la realidad de sus aulas. No buscó triunfos retóricos. Mostró cifras, presentó testimonios de alumnos que habían obtenido puestos en la administración local y de familias que habían podido sostener su casa por tener habilidades que antes no existían. Con sorpresas tácticas, llamó a la gente del pueblo, agricultores, maestros de escuela, hasta el herrero que había sido testigo años atrás. La imagen de la comunidad reunida en la capital, defendiendo su derecho a enseñar en su propia lengua y modo, tocó fibras que declaraciones protocolares no podían alcanzar. A veces, la batalla política exige alianzas inesperadas. Un antiguo comerciante de la ciudad, que había observado la transformación del pueblo por medio del comercio justo, ofreció su apoyo económico. Algunos periódicos de la región publicaron reportajes que hablaban de la escuela como ejemplo de progreso. Fleming trató de presentar la reforma como inevitable, pero la visibilidad que Zelda y su red habían conseguido hizo que su plan perdiera fuerza. Al final, la propuesta fue matizada, los requisitos se flexibilizaron y se abrieron caminos para la certificación progresiva. No fue derrota de la política, sino negociación con resultado en favor de la autonomía.
El reconocimiento llegó con modestia, una placa en la capital que mencionaba el mérito de las escuelas rurales y años después, una medalla provincial por servicio a la comunidad. La fundación de un instituto para la formación de maestros rurales llevó el apellido de los Whitmore Lancaster, el Instituto Whitmore Lancaster para la Educación Rural. La placa que presidía la entrada no era ostentosa, llevaba la leyenda que mejor resumía una vida: por quienes enseñaron con tierra en las manos y libros en el corazón. Daniel, ya hombre, fue parte de la comisión que redactó los programas. Rose, convertida en maestra, dirigió un ala pedagógica. Jack y Tom, cuyos nombres habían surgido como ayudantes, fundaron una pequeña imprenta que facilitaba la fabricación de cuadernos y folletos para las escuelas de la región. En la representación formal del reconocimiento, Thornton, siempre en la distancia, figuró como testigo de que las cosas cambian. Algunos se reconciliaron con él, otros no. La vida en Redemption Springs siguió su curso, marcada por las estaciones, por las crecientes cosechas y por los hijos que ahora conocían la escuela como derecho y no como privilegio. La pareja, con los años, fue sumando arrugas que no quitaban brillo a su mirada. Zelda, que se movía con la elegancia de quien había aprendido a domesticar el polvo, mantuvo su curiosidad intacta. Leía cartas de otras escuelas, mantenía correspondencia con maestros de la costa y a veces citaba a Emerson en sobremesas donde nadie esperaba citas. Ethan seguía levantándose temprano. Su cuerpo, aunque más lento, mantenía el pulso duro del trabajo físico. No dejó de sorprender a quien le conocía. Su voz, que años atrás apenas decía 2 frases seguidas, ahora sostenía discursos en las asambleas del condado defendiendo la educación rural. Era una transformación nacida del esfuerzo y de la convicción, no de la modilla. La casa ranchera se llenó con nietos y con voces que repetían las anécdotas fundacionales como mitos familiares. La llegada de la mujer misteriosa con 2 maletas. La primera clase alrededor de la lámpara de aceite, la valla marcada. A veces, en tardes de verano, Zelda se sentaba en el porche y observaba el horizonte como quien lee el reverso de una página. Ethan la acompañaba en silencio y cuando hablaba, lo hacía para recordar pequeñas victorias. Una factura recuperada, una firma legítima, un niño que dejó la escuela para regresar con un oficio digno. Mrs. Chen, que había sido pilar silencioso y corazón doméstico, murió con la serenidad de quien deja una casa ordenada. En su funeral, la comunidad se reunió y contó historias de su paciencia. Fue enterrada cerca de la valla que un día habían reparado. Alguien puso un libro en su cajón como símbolo de la gratitud por las comidas y las letras que tejió. Los años trajeron también reconocimientos institucionales, un premio local a la labor educativa que recibió Zelda en una ceremonia donde la ciudad entonó palabras de elogio, la inauguración de una nueva ala en el instituto con su nombre, una carta del gobernador, escrita en un papel elegante que, sin embargo, nadie cuestionó, que celebraba el valor de la educación como motor de justicia social. Fueron gestos que sabían a reconocimiento, pero lo que más pesaba eran los testimonios, hombres que ya no firmaban con una cruz por miedo, mujeres que mandaban cartas a la capital reclamando servicios y un pueblo que había aprendido a leer el mundo y con ello a transformarlo. En la vejez, la pareja gustaba de caminar por los prados cuando la tarde dorada las llamaba. La casa ranchera, ahora con un aula anexa y una pequeña placa en la fachada, se mantenía como símbolo de la convivencia entre saber práctico y saber formal. En uno de esos paseos, sentados en un banco frente a la escuela, Ethan tomó la mano de Zelda y dijo, con la voz rasgada por los años: «Hace tiempo que ese hombre que vino a comprar tierras no sería el mismo sin lo que tú trajiste». Zelda, que había aprendido a no ser misteriosa para sí misma, sino simplemente a ser, replicó con una sonrisa: «Yo también vine cambiada, no por abandonar la ciudad, sino por descubrir que enseñar también es recibir». Sus nietos corrían alrededor con libros bajo el brazo como si fueran estandartes. Daniel y Rose, ya crecidos, dirigían programas de extensión que llevaban la enseñanza a ranchos aún más remotos. Jack y Tom, ambos envejecidos, seguían como referentes, uno encargado de imprenta, otro de logística para las inspecciones de ganado.
Thornton, cuando se cruzaba el nombre, ya era un eco menos temible y más humano. En alguna ocasión, había asistido a un acto público donde aplaudió tímidamente la inauguración de un ala del instituto como aquel que comprende que la historia no siempre sigue la línea que pensó. En el ocaso de sus vidas, Zelda y Ethan fueron invitados a una ceremonia en la que se contó su trayectoria como ejemplo de lo que una aldea podía lograr. Se les entregó un diploma simbólico y un medallón. Más que los objetos, lo que brilló fueron las cartas que llegaron de antiguas generaciones de alumnos que, con trabajos estables y familias fundadas, hablaban de la escuela como el origen de su posibilidad. Aquellas cartas, leídas en voz alta por Rose, fueron lágrimas y risas que no intentaron embellecer lo vivido. Era la simple constancia de que la enseñanza, aplicada con paciencia, transforma. En una última escena, sentados frente a la ventana que miraba al prado, observaron una mañana en la que la escuela abría sus puertas para recibir a un nuevo curso. La luz entraba como siempre, con la misma honestidad que cuando Zelda llegó en aquellas 2 maletas. Ethan, ya con la sonrisa gastada por los años de trabajo, susurró: «Nunca imaginé que la tierra me iba a dar tanto». Zelda le apretó la mano y añadió: «Y yo nunca imaginé que el desierto tuviera tanto espacio para una escuela». Así, la mujer que en su llegada parecía misteriosa, porque andaba sola y con libros, porque el polvo la había cubierto igual que un velo, dejó de ser misterio para convertirse en memoria viva. El vaquero, por su parte, no volvió a ser el mismo. Se transformó en un hombre que leía contratos y poemas, que discutía con abogados sin temor y que compartía la mesa con su esposa de igual a igual. No hubo milagros, solo resistencia, estudio y trabajo. No hubo violencia que resolviera la disputa, sino leyes aplicadas con pruebas y comunidades organizadas. Y en la última luz de su vida, cuando el viento del desierto volvía a levantar pequeñas nubes de polvo, la historia que quedó escrita en la madera de la casa y en las páginas de los cuadernos fue clara: la llegada de una mujer con libros cambió el destino de un pueblo y la enseñanza, aplicada con cuidado, pudo convencer a la tierra misma de que el futuro puede escribirse de otra manera. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para escuchar más relatos como este y comparte desde la ciudad donde vives. Quiero saber de dónde me escribes. Al final, cuando las generaciones se multiplicaron y las aulas se llenaron de voces diversas, el nombre Whitmore Lancaster quedó unido a una idea que nadie había previsto en la estación de Redemption Springs: que la educación es un bastión contra la usurpación, un puente entre mundos y la forma más paciente de construir poder. En la placa del instituto se leía aún la inscripción que traía quienes la habían conocido desde el principio, por quienes enseñaron con manos de tierra y cabezas de libro. Y en la memoria de quienes vivieron, la imagen continuó intacta. La del desierto que había esperado, por algún diseño improbable del tiempo, la llegada de una mujer con 2 maletas, y la del vaquero que, tras aprender a leer su propio destino, no volvió a ser el mismo.